Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto video de Historia Primer Grado con el tema de la República. Bien, vamos a iniciar. A lo largo de la semana estuvimos viendo lo que era la Revolución Francesa. Este tema, bueno, lo hemos estado viendo a lo largo de esta semana. La Revolución Francesa fue un conflicto ocurrido entre 1789 y 1799 que afectó a Francia tanto social como políticamente. Su efecto para el resto de los países de Europa, así como sus consecuencias ideológicas y políticas, fue tan amplio que se le considera el inicio de la Edad Contemporánea. Estuvo dividido en varias fases: la monarquía, la república y lo que se conoce como el imperio. Las acciones insurrectas comenzaron cuando el rey Luis XVI convocó a los nobles, clero y representantes del pueblo a la asamblea, en la que se reveló un gran déficit presupuestario del Estado. Este descubrimiento, sumado al descontento acumulado de miembros de diversas clases sociales, provocó una serie de revueltas que terminaron en el derrocamiento del rey y la instauración de la república. Entonces estaba la monarquía con los estados generales, la Asamblea Nacional. La importancia de la Revolución Francesa radica que fue la expresión armada y exitosa del descontento que existía en toda Europa sobre las monarquías absolutas. Fue el comienzo de nuevas formas de gobierno. Ahí vemos que en mayo de 1789, bueno, se dan los estados generales. En julio de 1789, la Asamblea General que ya mencionamos, en donde se crea ese descontento. En septiembre de 1792, con la Convención Girondina y la Convención Jacobina, dan pauta a la República. Las características de la Revolución Francesa, bueno, económicamente había malas cosechas que afectaron principalmente a los más pobres. No podían pagar esos precios de los alimentos, el déficit del Estado por los gastos de lujo de la corte y del ejército, y los privilegios señoriales que implicaban una explotación sobre los campesinos que no disminuía en épocas difíciles. En las políticas, pues estaba el absolutismo, que se aleja de sus aliados nobles y burgueses, y los sociales, pues las penurias económicas causaban frecuentemente revueltas y no lograban ese cambio. Por eso había tanta insurrección. Aparece una nueva clase social que es la burguesía, que es un sector privilegiado, pero no es parte de la nobleza. Dentro de las culturales, bueno, las ideas de la Ilustración van en contra del poder absoluto y de la participación del clero en las cuestiones del Estado. Estos pensadores de la Revolución, y pues hay unos muy importantes como Locke, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. De las consecuencias de la Revolución Francesa, pues fueron el fin del feudalismo, la servidumbre, la prisión por deudas y los privilegios del clero y la nobleza. Quedaba estrictamente establecida la Declaración de los Derechos del Hombre, que servirá de modelo para otros manifiestos similares. La política local, una inestabilidad política que llevó a un golpe de Estado por parte de Napoleón, como lo vemos ahí en el esquema, en noviembre de 1799. La cultura pues estableció el sistema métrico que luego fue adoptado por otros países europeos y una política internacional. La Revolución Francesa demostró la posibilidad del fin de las monarquías absolutas. Hubo una revolución jurídica el 5 de mayo de 1789, en el que el rey reveló la grave situación del Estado. Ante esta situación, bueno, el tercer estado pidió que en lugar de tener un voto por grupo, tuvieran un voto por diputado. Ante esta negativa, esta asamblea estuvo en diferencias con el rey. Llamó a una asamblea constituyente en el que el objetivo era redactar una constitución para Francia, pues el rey ya no les eh, estaba causando tanta gracia todo lo que hacía, todo lo que gastaba, todo el despilfarro. Se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 17 de julio de 1789 y su versión final sería aprobada el 26 de agosto
en donde se declaraba el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a resistirse a la opresión. El rey Luis XVI pues, tuvo mucho que ver en este aspecto. También surgen los revolucionarios jacobinos, entre ellos el más representativo fue Robespierre. Se dan varias revueltas populares, entre ellas el 14 de julio de 1789, el pueblo de París, respalda la Asamblea Nacional y toma la fortaleza de la Bastilla. Luis XVI, nació en Versalles, en Francia, fue el heredero de Luis XV, contrajo matrimonio con la hija de la emperatriz de Austria, la archiduquesa María Antonieta. El matrimonio fue bienes, por bienes políticos, por asuntos políticos, tenía mucho que ver eso. Entonces, los casaron muy jóvenes, de 14 años, fueron reyes heredados al trono a la edad de 19 años, y esto también no les permitía, principalmente a él, tener una buena intención, era muy débil de carácter, ¿no? Se dejaba influenciar mucho por su esposa y por algunos personas de su reino. Eh, Mostró mucha resistencia. Al principio sí trató de hacer reformas económicas para salvar la posición que tenía Francia en ese entonces. Sin embargo, esto no le fue posible y fue considerado por el tercer estado en no un rey muy asertivo. Sí, presionado por la corte, Luis XVI emprende los preparativos para disolver la fuerza de la Asamblea Nacional. Estos acontecimientos pues no les agradan. Se inicia lo de la Revolución Francesa. Se vuelve a instalar él en el poder, pero no por mucho tiempo, ¿no? Ya después, cuando ven que él tiene otros planes, pues se enojan, lo toman prisionero. Intenta huir a Francia, pero es capturado el 21 de junio de 1791. Es juzgado posteriormente por traición y condenado a morir en la guillotina el 21 de enero de 1793. Y pues la misma suerte correría su esposa María Antonieta. Bien, aquí les dejo este breve video. María Antonieta nació en Viena, Austria, el 2 de noviembre de 1755, anteúltima de una saga de 16 hermanos. Su madre, la emperatriz María Teresa, mujer de poder y política respetada, convino el matrimonio de todas sus hijas, mientras que nada en su educación predestinaba que María Antonieta fuera a reinar algún día. Su suerte se decidió a raíz de un acuerdo con Choiseul, ministro de Luis XV, para consolidar una alianza franco-austriaca muy fragilizada. El 16 de mayo de 1770, María Antonieta contrajo matrimonio en Versalles con el delfín Luis Augusto, futuro Luis XVI. Desde su llegada a Versalles, la población alabó su frescura y su belleza. Pero a la futura heredera le fue difícil acostumbrarse a su nueva vida, a las maledicencias de la corte y, en particular, al protocolo pomposo heredado de Luis XV. Abandonada por su marido, que se dedicaba a sus pasiones, la caza, la marina, la geografía y las matemáticas, María Antonieta probaría rápidamente diferentes distracciones para apaciguar su aburrimiento. Le gustaba el teatro, la música y el arte, encadenando las fiestas en Versalles y las veladas en París. En 1774, Luis XVI accedió al trono y María Antonieta se convirtió en reina de Francia, a la edad de 19 años. Luis XVI le regaló el pequeño Trianon, un dominio que pronto pasaría a ser su refugio lejos de la corte de Versalles. Nadie acudía sin ser invitado por la joven reina, quien prefería rodearse de amigos elegidos por afinidad para escándalo de la aristocracia. Durante el verano, el rey la visitaba a menudo, pero nunca dormía allí.
Después de 7 largos años, nacieron por fin sus 4 hijos. Primero una niña, María Teresa, llamada Señora Real. Un primer delfín que no sobrevivió, el delfín Luis Carlos, futuro Luis XVII, y finalmente una niña que falleció a una edad temprana. María Antonieta no cambió por ello sus costumbres, multiplicando los trajes y las fiestas lujosas. Los rumores la definían como caprichosa, atolondrada, despilfarradora. Era la reina y quería lo mejor. En Trianón, el principal pasatiempo era la desocupación. Al exterior de las rejas, los rumores corrían. Se difundían panfletos sobre la austriaca. Pero para la reina, nada ni nadie, salvo Dios, podía poner en tela de juicio el poder real. En octubre de 1789, cuando la familia real fue conducida a la fuerza a las Tullerías, María Antonieta recurrió a las monarquías extranjeras para organizar la resistencia clandestina. Obtuvo la ayuda del conde Axel de Fersen, un oficial sueco bien parecido, que había conocido 15 años antes. Juntos organizaron una invasión que terminó en fracaso, en Varennes, prisionera en el Torreón. Bien, pues sí, termina siendo prisionera. El pueblo estaba muy molesto con ellos por toda la pobreza en que mantenían al pueblo y pues en represalias la guillotinaron a él y a su esposo. Bueno, chicos, yo les sugiero, si sus padres se la autorizan, ver y analizar la película de María Antonieta y buscar algún documental sobre la Revolución Francesa para complementar la información que hemos visto a lo largo de estas clases. Muchas gracias por su atención. Los invito a que la lectura es una aventura que nunca termina. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.